Pensemos en una situación imaginaria. Hay una familia que está planificando por meses un viaje al exterior, todos juntos, de vacaciones. Pero a última hora, días antes, el padre biológico de uno de los niños que no vive con él cambia de parecer y decide no firmar el permiso porque ahora dice que no está de acuerdo con que su hijo viaje. Esto es solo uno de los múltiples casos y situaciones que se pueden presentar cuando hay familias mixtas. ¿Y qué es una familia mixta? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de familias mixtas? Son familias en las que uno o ambos cónyuges aportan al matrimonio hijos de otras relaciones. Son conocidas también como familias ensambladas o familias reconstituidas. Y hay solamente dos fuentes de origen de estas familias. ¿Cómo se originan estas familias? Bueno, solamente hay dos fuentes: la providencia de Dios y el pecado nuestro. Son las únicas dos fuentes. ¿Cuándo es la providencia de Dios? Bueno, cuando Dios en su soberana voluntad decide llevarse o terminar la vida de uno de los cónyuges, ya sea del padre o de la madre. Entonces, el viudo o la viuda se vuelve a casar teniendo hijos o con alguien que ya los tiene. Y eso se constituye en una familia mixta. Este tipo de familia reconstituida era muy común hace varios años atrás, no es algo nuevo. Las esperanzas de vida del hombre subieron a partir de la mitad del siglo XX. Antes de ahí hacia atrás, la esperanza de vida era menor y era muy frecuente la muerte de uno de los progenitores a temprana edad. Por lo tanto, era muy común que hubieran segundas nupcias y se formaran familias reconstituidas. De hecho, había algunos aspectos aún culturales que se daban. Era regular en esa época que el esposo perdía a su esposa y entonces se casaba con la hermana de su esposa. Eso ahora puede ser un poquito chocante, pero en esa época era algo común. Por otro lado, la otra razón, y con toda certeza la más común, es por el pecado del ser humano, ya sea por un divorcio que siempre, sin excepción, es pecaminoso, siempre, sin excepción. No estamos diciendo quién tiene la razón ni quién fue culpable. Estamos diciendo que siempre que hay un divorcio, hay pecado de por medio, porque ese no es el deseo ni la intención de Dios para con el matrimonio. Pero no es solamente a causa de un divorcio, sino que también a veces sucede por fornicación o adulterio de algunos de los contrayentes. Adulterio cuando están casados, fornicación cuando un joven soltero o una joven soltera fornica y de ese pecado surge un hijo y a la hora que se casa ya viene con un hijo al matrimonio. Son razones comunes con las que nosotros estamos familiarizados. Y en las escrituras nosotros encontramos familias mixtas. Vemos a Abraham que tuvo a Ismael de Agar y luego tuvo a Isaac de Sara. O pensemos en Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, de 4 mujeres diferentes. Y aunque habían algunos aspectos culturales diferentes, definitivamente podemos imaginar los problemas o las dificultades propias de una relación familiar así. Al día de hoy, y es algo triste, pero es una realidad, hay más familias mixtas que tradicionales, por lo menos en los Estados Unidos. Y cuando damos estadísticas, a veces uno se pregunta, ¿por qué dan estadísticas de Estados Unidos y no de República Dominicana? Bueno, porque Estados Unidos es el país de las estadísticas, todo se tabula. Aquí es todo lo contrario, así que generalmente uno no consigue muchos datos estadísticos de su propio país. Pero para que tengamos una idea, en el año 2002, es decir, hace 16 años, solo el 23% eran familias de primer matrimonio con hijos biológicos, mientras que las familias reconstituidas eran un 40%. Y podemos estar seguros que ese número ha variado. Hermanos, en el 2002, hace 16 años, 40% de las familias eran familias mixtas o reconstituidas versus 23% de familias tradicionales.
Así que la gran pregunta cuando uno se enfrenta a una situación como esta es la siguiente: ¿cómo manejamos los diferentes conflictos o dificultades que se presentan en una familia mixta? Respuesta: no de una manera pragmática, sino de una manera bíblica. No de acuerdo a nuestros deseos y o sentimientos, sino de acuerdo a los principios inmutables de la palabra de Dios. Y hermanos, mientras cantábamos ahí, cantábamos que Dios es rey, cantábamos obedecer, la importancia de la obediencia. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Nosotros los cristianos podemos cantar eso muy fácilmente, pero también muy fácilmente cuando se nos presentan situaciones complicadas o difíciles, tenemos la fuerte tendencia de actuar conforme a lo que nuestro instinto, nuestras pasiones, nuestros deseos o nuestros sentimientos dictan, en lugar de conforme a los principios de la palabra de Dios. Y hermanos, el único curso de acción seguro en toda circunstancia es aquel en el cual no se viola ningún principio bíblico. No importa cuál sea la circunstancia particular por la que tú estás atravesando. El único curso de acción seguro es aquel que va de acuerdo con los principios generales de la palabra de Dios. Y esto también es verdad en una familia mixta. Así que lo que queremos hacer inicialmente es lo siguiente. Quiero mencionar cuáles son aquellos principios bíblicos importantes con respecto a la familia que no deben ser violados ni por familias tradicionales, ni por familias mixtas. Son los mismos. Lo que cambia no son las familias. Lo que cambia no son los principios, sino las circunstancias que se presentan. No vemos que la Escritura hace diferencia de ningún tipo. La Escritura simplemente dice cómo deben funcionar, cómo deben ser las familias y el rol o responsabilidad de cada uno de sus miembros. En ese sentido, mis hermanos, estos principios son la zapata, los cimientos sobre los cuales se ha de edificar y a través de los cuales veremos todo lo que tiene que ver con familias mixtas. Una familia mixta, a la hora de tomar una decisión, a la hora de actuar de alguna manera específica ante una circunstancia particular, lo primero que tiene que hacer es ponerse los lentes de los principios de la palabra de Dios para ver las cosas como Dios la ve y entonces tomar una decisión. Así que voy a enfocar dos principios fundamentales. Uno que tiene que ver con el matrimonio y el otro que está dividido en cuatro que tiene que ver con los roles de los miembros de la familia. Eso es lo que vamos a ver para entonces luego traer aplicaciones prácticas que proceden de estos principios. Así que en primer lugar, primer principio establecido, y si le choca, y yo sé con toda certeza que a algunos aquí le va a chocar, porque es algo contracultural. Si le choca, recuerde que es la palabra de Dios que afirma esto. Para Dios, el matrimonio es una relación prioritaria sobre cualquier otra relación entre seres humanos. Yo lo voy a repetir. Para Dios, el matrimonio es una relación prioritaria sobre cualquier otra relación entre seres humanos. Yo espero en el Señor algún momento predicar de eso solamente una noche, pero ahora tengo que pasar bastante superficialmente por encima de ello. En Génesis 2:24, un pasaje muy conocido, nosotros tenemos una declaración acerca del matrimonio, que es la única declaración que aparece 4 veces en las Escrituras. Miren, hermanos, cuando algo aparece 4 veces en la Biblia, es porque es importante. Y allí dice el Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta declaración aparece registrada en Génesis 2, antes de la caída, aparece registrada luego en los evangelios, referida en 2 ocasiones por el Señor Jesucristo, y luego aparece registrada en Efesios 5, cuando está hablando acerca de la relación de Cristo y de la iglesia y pone como ejemplo el matrimonio. Una antes de la caída y otra después de ella. En ese sentido, esto es una realidad y una verdad ante Dios antes de la caída, y la caída no varió esta realidad. Ahora, ¿qué significa esta declaración en términos prácticos? Y aquí es que la cosa se pone dura. ¿Qué significa esta declaración en términos prácticos? Que la relación matrimonial es una relación más importante que la relación con los hijos y que la relación con los padres.
Es una relación más importante que la relación con los hijos y que la relación con los padres. Nadie se convierte en una sola carne con su hijo ni con su padre. Nadie, absolutamente nadie. Es la única relación donde dos personas se convierten en uno ante Dios. Ahora, esto no significa menosprecio hacia otras relaciones. Con frecuencia, cuando tengo que predicar en bodas y tengo que tocar este tema, le digo a los novios, y sobre todo se lo digo para que los familiares lo escuchen. No es que tú vas a querer menos a tus padres ahora. No es que ahora a tus padres tú lo vas a menospreciar. No, tú lo vas a seguir amando igualito. Lo único que apareció alguien a quien tú vas a amar más. Como quieres duro, pero suena mejor, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Y hermanos, de verdad, si alguien no está dispuesto a esto, mi recomendación es que no se case. Porque para que el matrimonio funcione, tiene que ser así. Así que no es menospreciar ni a los padres ni a los hijos de ninguna manera. Pero, aunque los hijos son una bendición de Dios, son herencia del Señor, alegría de la familia, no pueden, o más bien no deben estar primero que el matrimonio. Y esto es algo totalmente contracultural. Porque escucho con mucha frecuencia hablando a esposos, no, porque yo le dije a él tal cosa, porque mis hijos, como si lo hubiera tenido sola. No, tus hijos no, sus hijos son de ambos. Nosotros tenemos un ejemplo negativo en las Escrituras que se manejaron de una manera distorsionada al respecto. ¿Ustedes se recuerdan del caso de Isaac y Rebeca y cómo manejaron el tema de la primogenitura con Esaú y Jacob? En lugar de Rebeca ponerse de acuerdo con Isaac, como era el diseño de Dios, nosotros hablamos y decidimos acerca de nuestros hijos. Cada uno tomó partido con uno de sus hijos y terminaron en una situación donde fue un desastre, donde todos pecaron y donde la voluntad de Dios se cumplió, porque no hay forma de que no se cumpla. Porque Dios va aún por encima de nuestros pecados. Y es tan extraordinario que aún usa nuestros errores para cumplir sus propósitos sin él ser culpable ni responsable de nuestros errores. Esa no es la manera de manejarse. Por otro lado, pensemos en los padres y pensemos sobre todo en aquellos que han sido buenos padres, que nos han dado, humanamente hablando, la mayor parte de lo que tenemos y de lo que hoy somos. Se han sacrificado por nosotros. Sin embargo, en la mente y diseño de Dios, cuando un hombre o una mujer se casan, esos maravillosos padres pasan a un segundo plano. Ese es el diseño de Dios para las familias tradicionales. Ese es el diseño de Dios para las familias mixtas. Usted puede pensar diferente, pero sepa que está pensando diferente a Dios y por lo tanto no le va a ir bien. Hay que creer lo que Dios dice. De hecho, ¿cuál fue la relación que en la eternidad Dios escogió para que representara a Cristo y a la iglesia? ¿No fue la relación de un padre y un hijo? ¿No fue la relación de dos hermanos que se aman muchísimo? No, fue la relación del esposo y la esposa. Nosotros, la iglesia, somos la novia, somos la esposa. Cristo es la cabeza y el esposo. Así que definitivamente en la mente de Dios la relación matrimonial es prioritaria, aún por encima de la relación con los padres, aún por encima de la relación con los hijos. Ese es el primer principio. Cualquier cosa, cualquier manejo de una situación en una familia mixta debe darse a partir de ahí. Y si viola este principio, entonces no está bien. Ahora, en segundo lugar, Dios estableció los roles, es decir, las responsabilidades de cada uno de los miembros de una familia. Y allí vemos el papel del esposo, de la esposa, de los padres y de los hijos. En Efesios 5, 22, a partir del versículo 6, 22, 25, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El mismo concepto es expresado en Colosenses 3:18 y en Primera de Pedro 3:1-6. Así que el rol principal de toda esposa se resume en respetar a su marido y someterse a su liderazgo en una familia tradicional y en una familia mixta. El término que se utiliza allí para someterse es de origen militar y significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. En otras palabras, cuando hablamos de sumisión, hablamos de una obediencia humilde e inteligente a una autoridad ordenada por Dios. Ahora, la sumisión de la esposa al esposo es diferente de la sumisión de los hijos a los padres. La sumisión de los hijos a los padres debe ser una elección de los hijos. Y si los hijos no obedecen, los padres somos responsables de hacer que obedezcan. En el caso de esposo y esposa, una esposa piadosa, una esposa que ama al Señor, que conoce las Escrituras, sabe que debe someterse a su esposo. Y si ella en su pecado decide no someterse, ¿qué debe hacer el esposo? Bueno, someterla no es lo que debe hacer. En ningún lugar de las Escrituras aparece eso. Al esposo que ore, que la presente al Señor y que le ruegue que cambie su corazón. Porque ningún hombre está llamado a someter a su esposa. Eso es una decisión voluntaria de ella en obediencia a la palabra de Dios. Si no lo hacen, pecan, pero no estamos nosotros llamados a actuar de una manera coercitiva, de ninguna manera. Por otro lado, la sumisión de la esposa al esposo es un imperativo que no depende, y oigan esto, no depende de la inteligencia, del carácter, de la actitud o de la condición espiritual o el trato del esposo. Siempre he dicho que una de las verdades más difíciles como pastor para lograr hacer entender a un creyente es cuando vienen con dificultades matrimoniales y resulta que él está casado con una mujer como la mujer rencillosa de Proverbios. ¿Usted sabe lo que dice Proverbios? Es mejor vivir en casa, en un rincón del tejado, que en casa espaciosa con mujer rencillosa. La palabra inspirada de Dios dice, mira, es mejor allá afuera, en el techo, que con una mujer que está todo el tiempo, ella que tú aquello, que tú. Eso es desesperante. Ahora, ¿sabe qué? No voy a decir si a ti te tocó una esposa así. No, porque a nadie le toca, es uno que le elige. A veces yo escucho a personas hablando y me dan la impresión como que se sacaron la esposa en una rifa. Porque como que ellos no son responsables. Ay, esta fue la que me tocó. No, esa fue la que tú te pusiste de sabroso. Y llamaba, y ay, qué sé yo qué, mi amor. Esa fue esa. Y ahora resulta que malísima. No. Esa fue la que tú enamoraste y esa fue la que tú conquistaste. ¿Te salió mala? No. Tú no quisiste ver lo que era obvio en el momento preciso. Pero ahora que estás casado, ¿tú tienes que amarla? Bueno, de igual manera, hay esposas que están casadas con hombres que de verdad son hombres toscos, hombres poco sensibles, hombres torpes en el manejo de una mujer. A ese fue que tú le dijiste, sí, acepto. Entonces, tienes que someterte independientemente de, no por lo que tu esposo es, sino por lo que tu esposo representa. La autoridad de Dios establecida sobre ti en el núcleo familiar. Así que, hermanos, resumiendo, la prioridad de la esposa, de toda esposa, es su esposo. Y después, todo lo demás. Lo repito. La autoridad, la prioridad de una esposa es su esposo. Y después, todo lo demás. En una familia tradicional y en una familia mixta. Y el papel del esposo en la familia, bueno, Efesios 25, 25 al 30 dice, maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Lo mismo se nos dice, en otras palabras, en Colosenses 3:19 y en Primera de Pedro 3:7. Por la distorsión de valores que hay y el desconocimiento del significado de la terminología bíblica, muchas veces las mujeres y las hermanas piensan que van forzadas en las responsabilidades que Dios les asignó. En otras palabras, es como, ay, pero qué fácil se lo pusieron a los esposos. Oye, que nos amen. Claro que tienen que amarnos si están enamorados de nosotros. Y nosotros someternos. ¿Tú sabes lo duro que es eso? No, es que no se está entendiendo. No se está entendiendo. El rol del esposo lo podemos resumir en dos. El esposo debe asumir el liderazgo de la relación y el esposo debe amar a su esposa. Esa es la responsabilidad de todo esposo. En primer lugar, asumir el liderazgo en la relación. Desde la creación esto fue evidente. Dios estableció responsabilidades a Adán aún antes de que Eva fuera creada. Aún el patrón moral de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le fue dado a Adán, y Adán fue que se lo traspasó a Eva. Adán es que pone nombre a los animales como señal de autoridad antes de que Eva fuera creada. Y cuando la caída ocurre y Dios aparece, Dios no se dirige a Eva, ni siquiera se dirige a ellos, se dirige a Adán. ¿Cuál fue el primero que pecó? Eva. Pero su esposo era responsable del fracaso de la relación. Y Dios le pidió cuentas no a ambos, aunque ambos recibieron las consecuencias. Me encanta cómo Dios aparece en el huerto y se dirige a él ignorando totalmente a Eva. Tú eres responsable, yo te di la orden a ti. Adán posiblemente queriendo que el Señor mirara a Eva un poquito, pero fuimos los dos. No. Tú eres el responsable. Así que cuando hablamos de liderazgo, puede ser que algunos hermanos se emocionan. Claro, pues tú míralo ahí. Yo soy el jefe, yo soy que mando. Bueno, el liderazgo en las Escrituras es un poquito diferente al liderazgo entre nosotros. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los suyos: ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí. Dice, entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor será vuestro servidor. Así que sí tenemos liderazgo, sí tenemos autoridad, pero esa autoridad es para servir a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Porque un líder desde el punto de vista de Dios es mayormente un siervo. Y su principal preocupación debe ser satisfacer las necesidades de aquellos que están bajo su liderazgo. Así que sí, Dios nos ha elegido como cabeza de la familia, pero cabeza no significa estar ahí mandando y dando órdenes todo el tiempo. Cabeza significa también ser el responsable final de lo que ocurre en la familia. Es por eso que cuando recibo una pareja y escucho sus dificultades, aunque no lo digo con la boca, pero en mi cabeza generalmente asumo que el hombre tiene una gran responsabilidad. Porque aún el hombre diga, es que me salió terrible, esa fue la que tú elegiste. Y tú eres que tiene que pastorearla. Tú eres que tiene que tiernamente ayudarla a cambiar ese carácter tan difícil. Tú te metiste en esa empresa. Dios espera que tú salgas adelante con su ayuda. La ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de su palabra y modelándole a Cristo a ella. Así que somos como esposos responsables ante Dios de la situación familiar y matrimonial, en una familia tradicional y en una familia mixta. Pero también el esposo debe amar a su esposa, pero no con ese amor de ahora que es solamente sentimiento. Yo te amo y después, 3 años después, pastor, nosotros queremos separarnos. ¿Por qué? Porque ya no nos amamos. Ellos no saben lo que están diciendo. Ese es el amor superficial, ese es el amor de Cupido. Y la flecha parece que se gasta después. No,
El amor bíblico es un amor que permanece, es un amor que está dispuesto al sacrificio. El amor bíblico es más una decisión de la voluntad que un sentimiento. Algunos tuercen la cara cuando oyen esto, pero eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Es que yo decido que yo voy a amar a esa mujer. Sí, a esa que es terrible. Ya yo la elegí, es que la voy a amar. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad delante de Dios. Voy a entregar todo mi corazón y voy a buscar hacerle bien como sea. Y es un amor incondicional. El esposo que ama a su esposa por lo que ella puede darle, está amando como el mundo ama, no como Cristo ama. Hermanos, Cristo nos amó no por lo que nosotros éramos, éramos enemigos, no buscábamos de Él. Y Él voluntariamente decidió amar a aquellos que no tenían nada amable. No teníamos nada en nosotros atractivo para que Cristo nos amara. Él decidió amarnos y amarnos profunda y sacrificialmente. Así que como esposos, todos debemos estar atentos a las necesidades de los nuestros para suplirlas. Necesidades espirituales, materiales, emocionales. Debemos cuidarlas, debemos tratarlas con honor y deferencia. Debemos de tener cuidado de no ser ásperos con ellas, ayudándolas en sus tareas, hablándoles amorosamente, con cortesía, con caballerosidad, reconociendo sus esfuerzos, agradeciéndole por todo lo que hacen por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como esposos. Eso es lo que Dios espera de todo esposo. Esté casado con una esposa que tiene hijos de otro matrimonio o de otra relación o no. Eso no cambia la realidad. ¿Y los hijos? ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos en la familia? Bueno, hace poco tiempo dimos una serie de 8 sermones al respecto, así que permítanme ir muy superficialmente. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayan bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Los hijos en el núcleo familiar deben obedecer a sus padres. Obedecer y honrar. Obedecer tiene que ver con acción, con hacer lo que se les manda. Honra tiene que ver con actitud, una actitud respetuosa. No son iguales a los padres, no los pueden tratar como si fueran iguales, aunque haya una gran confianza. Los padres son la autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos, y rebelarse contra esa autoridad es rebelarse contra Dios mismo. No importa el tipo de familia. Rebelarse contra la autoridad, la cabeza del hogar, es rebelarse contra Dios. Nadie puede ser piadoso sin aprender a sujetarse a las autoridades puestas por Dios. Así que la responsabilidad de todo hijo en cualquier tipo de familia es obedecer y respetar a la autoridad familiar. ¿Y cuál es el papel entonces de los padres? Bueno, ellos no aprenden solo a obedecer. Solos no aprenden a obedecer, tienen que ser enseñados. Y en ese sentido debemos entender como padres que Dios nos ha provisto de autoridad y espera que nosotros la usemos para el bien de nuestros hijos, de la sociedad, de la iglesia y aún para el bien de nosotros mismos. Dice Proverbios 23:24, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabios se gozará en él. Pero somos nosotros los responsables de criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Le damos directrices específicas, cuando no se cumplen, tomamos medidas para corregir. Básicamente, esa es la labor que tenemos por delante. Nuestro hogar no debe ser un recinto militar, no debemos ejercer sobre nuestros hijos un control opresivo, pero seguimos teniendo una autoridad dada por Dios para instruirlos en los caminos del Señor. Y ahí vemos de nuevo que el padre es que debe tomar el liderazgo. En Efesios capítulo 6, versículo 1, cuando dice, padres, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, la palabra que se traduce padres es la palabra progenitores. Luego se les dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Obviamente están ambos. Sin embargo, en el
versículo 4, donde se dice criados en disciplina y amonestación del Señor, aunque se traduce al español padres igual que el versículo 1, en el original no es la misma palabra. Es una palabra que se refiere a los padres varones. Así que una vez más que vemos que el papá varón es el último responsable ante Dios de lo que ocurre en su matrimonio y de lo que ocurre dentro de su familia. Es evidente hasta aquí que hay un orden de prioridades en la familia establecido por Dios. El esposo, la esposa y luego los hijos. Por tanto, ningún padre debe apoyar abiertamente a un hijo en detrimento de su cónyuge. Pastor, y si el hijo que tiene razón, trata de convencer a tu esposo o a tu esposa. Pero nunca, jamás, públicamente, apoyes a un hijo en detrimento de tu cónyuge, porque eso va a traer más daño del que tú quieres evitar. Bien, hermanos, estos son los principios muy sencillos y muy claramente establecidos por Dios para el manejo de las familias. Ahora, ¿cómo se aplican estos principios bíblicos en las diversas situaciones prácticas en familias mixtas? Permítanme dar 8, 9, 10 encabezados. En primer lugar, aún en las familias mixtas o reconstituidas, sigue siendo verdad que la relación matrimonial es prioritaria. Este es el tipo de cosas que uno puede decir amén a una declaración sin pensar bien lo que eso significa. Hermanos, eso significa que tan pronto tú te casas, el nuevo cónyuge está primero que tus hijos. ¿Están oyendo? Si ustedes quieren que un matrimonio funcione, tú vas a rehacer tu vida, ya sea porque quedaste viudo, ya sea porque vienes de un divorcio, y vas a rehacer tu vida. Lo primero que tienes que saber es que en el momento que tú dices, sí acepto, ese hombre que va a ser tu esposo, esa mujer que va a ser tu esposa, va a estar primero que tus hijos. No, pastor, ¿cómo va a ser? Siendo como Dios lo ordena. Ah, no, pastor, pues yo no estoy dispuesto a eso. Desactiva ese matrimonio, porque no va a funcionar. No va a funcionar, porque algo creado por Dios no va a funcionar a la manera nuestra, funciona a la manera de Dios. Así que el que no está dispuesto a seguir este orden, de antemano le puedo decir, está comprando todos los boletos para el fracaso. Segundo, el trato a los hijos debe ser equitativo. Aunque el favoritismo puede darse en familias tradicionales, la verdad que es más común en familias mixtas o reconstituidas. Cuando ambos tienen hijos en el hogar, están pequeños y ambos aportan hijos en el hogar, debe evitarse la terminología cotidiana de mis hijos y tus hijos. No porque tus hijos, no porque mis hijos. Eso lo que va a crear es una dificultad. Sustitúyanla más bien por nuestros hijos. Ahora bien, esto no significa que se le imponga a los hijos llamar mamá o papá a los que biológicamente no lo son, porque un padre y una madre no lo sustituye nadie. Si son pequeñitos, puede ser que no se enteraron de lo que pasó y crecieron con el papá que le llaman padrastro, pero aquí esto tiene una connotación como un poquito fea. Yo prefiero usar el esposo de mi mamá, o que use el esposo de mi madre, o la esposa de mi padre. Suena un poquito mejor. No sé si es por las novelas o los cuentos, pero siempre en los cuentos los padrastros y la madrastra son terribles. Entonces, vamos a desconectar esos significados, ¿verdad? No hay que imponerle a los hijos, y ahora ese es tu papá, y ahora ese es tu mamá. Un papá y una mamá no lo sustituye a nadie, a menos que sean pequeñitos y crecen con el amor del esposo de su madre o de la esposa de su padre. 3.
No se debe tratar de imponer el afecto a la persona que no es madre o padre biológico, ni a los nuevos hermanos, pero deben ser establecidas claras reglas de respeto, convivencia y armonía. Yo enviudo y tengo hijos de 13 y 14 años, vuelvo y me caso y ahora le exijo a mis hijos que amen a quien yo elegí como esposa. Eso no se exige. Pero tiene que tener respeto y hay normas elementales que tienen que darse en la casa. Y la esposa nueva o el esposo nuevo debe tratar de ganarse el corazón de esos muchachos. Así es como debe funcionar. No debe ser una meta o aspiración de los padres no biológicos sustituir o reemplazar en el corazón de los hijos a los padres biológicos ausentes por fallecimiento o por divorcio. Pero al mismo tiempo, los nuevos cónyuges deben ser sensibles al dolor y tristeza de los hijos producidos por la separación de sus padres. Una cosa es el esposo que vuelve y se casa o la esposa que vuelve y se casa, y otras cosas son los hijos que han perdido a su padre o a su madre. Hay que ser sensibles a ellos porque ellos están todavía en una etapa de duelo. Un niño en esas circunstancias, un niño pequeño, puede expresarse de una manera inadecuada. Están en el hogar y el padre no biológico le da una orden y el niño le dice: yo no tengo que obedecerte porque tú no eres mi papá. O yo no tengo que obedecerte porque tú no eres mi mamá. Wow. El padre o la madre que se involucra en una discusión con el niño por eso, solamente está manifestando su inmadurez. O sea, entiéndelo. Sí, mi amor, yo no soy tu papá, yo lo sé, ni pretendo serlo. Pero resulta que en esta casa yo soy responsable y así es que se hacen las cosas. Pero tenemos que ser sensibles. Porque aunque se debe trabajar con esa actitud, al mismo tiempo se debe entender que hay algo que le está produciendo. Y no debe tomarse como algo personal, es una reacción o un sentimiento de pérdida. Así que no es tanto enojo contra el esposo de mi mamá o la esposa de mi papá, sino más bien contra las circunstancias que crearon esta nueva familia y desbarataron la suya. Y como decía, tristemente la mayor causa de familias mixtas es el divorcio. Y todo divorcio es devastador para la vida de los hijos. Oigan, todo divorcio es devastador para la vida de los hijos. Es el egoísmo nuestro lo que nos lleva a ir tras nuestras pasiones y deseos y no pensar en los hijos. Y aunque los nuevos cónyuges pueden estar felices por su nueva experiencia, y voy a hacer un paréntesis aquí, y nadie tiene derecho a juzgarlos. Todos tenemos derecho a tener opiniones. Todos tenemos derecho a tener opiniones. Pero hermanos, nosotros los evangélicos a veces hacemos de nuestras opiniones la ley de Dios. Y cada uno tiene en su cabeza cuál es el momento propicio para ya rehacer la vida. Y si no en el momento que yo lo considero, entonces es un barbarazo o esa una barbaraza. Ni son barbarazos ni barbarazas. Son hombres y mujeres que piensan diferente que tú y que posiblemente trataron a su esposo que partió muy bien y lo amaron ejemplarmente. Así que no lo juzgues porque fue más rápido de lo que tú pensaste. ¿Tú quieres esperar 10 años? Me quito el sombrero, gloria a Dios, amén por ti. El otro quiere esperar 1, amén por él. ¿Dónde está? No hay un principio bíblico al respecto, Así que tratemos de no hacer las cosas más difíciles a aquel que ya ha sufrido una pérdida. Sea por muerte o sea por separación. Ya la sufrió, fue duro. No se la pongas en China. Así que, aunque los nuevos cónyuges pueden estar felices por su nueva experiencia, deben entender el proceso de duelo normal por el que están pasando los hijos al separarse de uno de sus padres. Una cosa es la forma en que los padres adultos
se manejan, y otra muy diferente es la que los hijos adultos o jóvenes o niños se manejan. Y en ese sentido yo reitero, los adultos que se suponen que son más maduros deben esforzarse por ganar el afecto de los hijos del cónyuge nuevo y no viceversa. Yo no me puedo casar con una hermana con hijos y decirle a la hermana, bueno, si ellos me respetan, yo lo amo. No. El que está siendo un extraño soy yo. Yo tengo que llegar y hacer lo imposible para ganarme el corazón de esos muchachos, sean niños, sean jóvenes o sean adultos. Eso a mí que me corresponde. Ah, no, porque si ellos no me tratan bien, yo tampoco lo trato bien. Bueno, eso no es nada espiritual ni piadoso. Si somos creyentes maduros, sabemos que estamos metiéndonos en una condición complicada. Y las expectativas del tiempo en que se puede lograr esta nueva relación entre hijos y esposo del padre, esposo de la madre o esposa del padre, generalmente, según los estudios, toma entre 5 a 7 años. Toma tiempo para lograr una verdadera unidad e identidad familiar. Evidentemente, reitero, habrá diferencia cuando los hijos son niños a cuando los hijos son adultos, porque una cosa es el manejo con niños, otra cosa es el manejo con jóvenes o con adultos. Si hay hijos adultos o jóvenes que profesan fe, deben mostrar su piedad tratando con gentileza al nuevo miembro de la familia. Yo tengo 16, tengo 20, tengo 25. Y resulta que mi mamá se casó, mi papá apenas tiene año y medio que murió y mi mamá se casó. Y ahora viene este hombre que yo ni conozco, que no es ni ente ni pariente mío. Y entonces resulta que yo tengo que tratarlo bien. Sí, con educación, como debes tratar a todo el mundo. No se te demanda que tú te enamores de él, quien tiene que estar enamorado de ella es tu mamá. Pero se demanda que tú lo trates con madurez. Esa fue la elección de tu mamá. Bueno, apóyala, no solamente apoyando a tu mamá, sino recibiendo con gentileza. O estoy hablando de algo fuera de las escrituras. Gentileza. Señor fulano, ¿cómo está usted? Gentileza. Tú no tienes que manifestar repulsión o molestia porque esa persona no tiene la culpa. La piedad se manifiesta en todas las circunstancias. 4. Deben evitarse las comparaciones con relaciones y situaciones anteriores. Nosotros los latinos a veces somos tan descuidados en eso. Bueno, pero fulana lo hacía de tal manera. Fulano siempre llegaba temprano. No esté mencionando a fulano y a fulana. Ya tú tienes un nuevo fulano y una nueva fulana. Concéntrate en el nuevo que tú acabas de decirle sí. No hagas comparaciones porque no hay dos personas iguales sobre la faz de la tierra, ni que sean mellizos idénticos. No los hay. Dios te proveyó a alguien por un tiempo, ahora te está proveyendo otra persona por otro tiempo. Trátalo tal cual él o ella es. No hagas comparaciones. Pero al mismo tiempo, número 5, no debe ser un tabú la mención de los familiares de cada uno o aún de los ex, siempre y cuando sea hecho con prudencia y sentido común. Y aquí, perdónenme, pero es quizás el único ejemplo personal que voy a poner. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, luego de morir mi primera esposa, que con mucha naturalidad yo hablaba de mi primera esposa, porque no hay forma de borrar eso de mi historia, ni me interesa borrarlo tampoco. Fue una gracia y una misericordia de Dios. Así que si estamos hablando de ir a la playa tal y resulta que fuimos, bueno, mira, yo hago el cuento. Yo no tengo que estar buscando haciendo el cuento tratando de sacarla a ella del cuento, porque eso fue parte de mi vida.
Y al principio, mi esposa y yo nos sonreíamos porque nosotros veíamos la relación de muchas personas. Cuando uno lo mencionaba de una manera natural, nosotros veíamos que la gente se ponía nervioso. Y era como que no quería que lo mencionáramos. Y era como así, uno lo veía sin sitio. Y nosotros nos miramos y nosotros nos sonreíamos. No hay problema con eso. No hay forma de borrar eso de nuestras vidas. Eso es parte de nuestra existencia. Es muy diferente a que uno siempre esté mencionando al que no está como lo mejor del mundo, como lo bien que hacía esto, no, pero eso es otra cosa. Pero aspectos históricos, naturales, no tiene que ser un tabú. De una manera natural se puede mencionar el nombre de la persona que no está, no debe ser un tabú. No debe ser como, ay, lo dijo. No, no debe ser. Debe haber prudencia, debe haber sentido común, pero no debe ser tabú. 6. Bajo ninguna circunstancia debe hablarse mal acerca de los hijos del progenitor no presente. Esto no solamente ocurre en familias no mixtas, ocurre también en familias tradicionales. Hermanos, por eso es una fuerte tentación en familias reconstituidas, y déjenme decirlo con toda la fortaleza del mundo, eso es un craso error, eso es un grave error. De hecho, a mí me sorprende que a veces personas que profesan fe, en algún momento determinado ha habido una separación, y no solamente me sorprende, sino que me indigna cuando le llenan la cabeza a los hijos de cosas contra el papá o contra la mamá. Los hijos no tienen culpa de los problemas de nosotros, los esposos. No los metas en la ecuación. No los predisponga. Ya para ellos ha sido duro, ha sido un sufrimiento la separación paterna de papá y mamá. Ha sido una desgracia para su vida. Óyeme, trata de consolarlos. Pastor, pero es que usted no lo conoce a ella, o usted no lo conoce a él, es terrible. Ni que sea verdad. ¿Saben qué? Sí es verdad, hay papá y mamá que son terribles. Pero ni que sea verdad, no lo hagas, porque no hay una razón piadosa, no hay una razón que honre a Dios para hacer eso. Manéjalo, cuídalo. No es que diga mentira, tu papá es una maravilla. No diga nada. Si no es una maravilla, no digas nada. Pero no diga todo lo que tú crees que tiene de malo para predisponer a los hijos en contra. Eso es terrible. 7. La autoridad cotidiana la tiene el esposo, la final el progenitor. Permítanme explicar un poquito esto. Hay una familia mixta y en esa familia está viviendo un hijo que su mamá no vive con él o su papá no vive con él. La autoridad de lo que se hace allí cotidianamente está sobre el que no es papá, porque es que tiene la autoridad sobre ese hogar. Y es incorrecto que el otro desde fuera quiera estar. Ok, aquí tenemos nosotros una casa donde no, los hijos tienen que comer lo que hay. Esto no es a la carta, lo que hay. Pero resulta que el padre que no está no le gusta y el hijo da la queja. Papá, que me dan berenjena cada rato. Entonces él llama a la ex esposa. Mira, hazme el favor, yo te voy a pedir un favor. No me le den berenjena al muchacho. No te metas en eso porque no está en tu casa. O tú decides llevártelo con todo el paquete y todo lo que implica, o tú tienes que dejar eso en manos de, a menos que sea algo serio que tenga que ver con el carácter, con la vida de tu hijo, pero no con los aspectos prácticos de la vida cotidiana. Así que no es sabio querer estar fuera estableciendo reglas en medio de una familia mixta desde fuera, porque eso lo que va es a crear problemas. 8. Aunque el esposo y cabeza del hogar tiene la responsabilidad y la autoridad final, deberían ser los padres biológicos los que inicialmente apliquen la disciplina cuando sea necesario en niños pequeños. Se forma una familia mixta y resulta que los niños tienen 8, 10, 9, 7 años. Bueno, inicialmente, aunque el padre tiene la autoridad final, cuando sucede algo, es preferible
que sea la mamá que aplique esa disciplina. Porque no deja de ser que es su madre biológica. Eso con el paso del tiempo y en la medida que se va ganando el corazón puede cambiar. No obstante, para que no nos confundamos, así como uno jamás debe casarse con separación de bienes, tampoco debe casarse con separación de hijos. En otras palabras, con el espíritu de que, bueno, está bien, pero mi hijo lo manejo yo. No. Si nos casamos y tú tienes hijos y tú tienes, no, tu hijo lo maneja tú ni tu hijo lo manejo yo. Los hijos, los tuyos, los míos, los manejamos ambos. Hermano, para que funcione, es para que funcione. Porque si no, se va a empezar a aquel tipo de conflicto. Pero al tuyo tú sí lo dejas, pero a lo mío no. Y tú eres más suave con lo tuyo que con lo mío. Eso es terrible, eso es una destrucción pronta y segura de esa relación. Así que más bien los asimilamos y ya son los nuestros. Y hermanos, hay cosas que son difíciles. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, que no debe haber, que deben ser tratados con equidad. Hermanos, hay cosas en las que uno tiene que ser intencional. Porque tú te casas con un hombre que tiene una hija. Tú tienes que amar a esa hija. Una hija de 6 años. Tú tienes que amar a esa hija. Pero resulta que ahora ella se embaraza y tiene un hijo que es tuyo. Y entonces todo se volca a tu nuevo hijo. Tienes que tratarlo igual. Pastor, pero qué duro, porque por más que yo quiera, yo sé que este es mío y este es de ella. Bueno, mi hermano, hay muchas cosas en la vida que son duras y hay que hacerlas. No deben ser tratados con preferencia. Te vas de viaje y entonces le trae al hijo de tu esposa una cosita y al tuyo le trae 17 regalos. O sea, estás maltratando a aquel que tú decidiste que iba a ser un hijo tuyo. Así que hermanos, son cosas que hay que pensar para que las cosas puedan funcionar. 9. Hay aspectos particulares que se dan que son imposibles de soslayar o de evadir. Por ejemplo, aquí tenemos un hijo fruto de un adulterio. ¿Saben qué? La esposa tiene la prerrogativa de perdonar y seguir o de perdonar y no seguir. El perdón nunca es una opción para un creyente. El creyente siempre debe perdonar. Pero la creyente puede perdonar y decidir seguir la relación o puede perdonar y decidir no seguir. Si la creyente decidió perdonar y seguir, ya es una realidad que su esposo tiene un hijo o una hija y no puede pretender que no tenga contacto con él o con ella. Yo conozco un caso, y es fuera de aquí del país, que he tenido que trabajar con cierta regularidad, donde la esposa no quiere bajo ninguna circunstancia que el esposo vea a su hijo fruto de un adulterio. Mi hermana, es que tú no puedes hacer eso, porque es una responsabilidad de él. No solamente proveer económicamente, sino proveerle su presencia paterna. ¿Por qué? Porque fue una responsabilidad que él en su pecado asumió y delante de Dios tiene que enfrentar. No estamos hablando de que él también tiene que ver a la mamá. No tiene que ver a la mamá para nada. Pero al hijo o a la hija, ¿qué va a hacer? Tiene que hacerlo. Tiene que enfrentarlo. Por otro lado, cuando la familia reconstituida no se forma por causa de viudez de los contrayentes, hay que entender que los ex cónyuges son una realidad. Tú te casaste con alguien que estaba solo, no por viudez. Te casaste con todo un combo y ese combo tiene el refresco grande o chiquito o la papita grande o chiquita y ese combo no lo armas tú. Ese combo viene así. Tú no te pares en McDonald's, dame esto con aquello. No, es como está ahí, como está en la pizarra. Tú elegiste, le dijiste sí a ese hombre, le dijiste sí a esa mujer.
Es un combo que ella tiene, es un combo que él tiene. Le dijiste sí, es así. No lo quiero después cambiar porque ese es el combo. Tú tienes que estar seguro que tú vas a poder lidiar con eso porque son una realidad. Y en ese caso, mis hermanos, lo ideal, lamentablemente lo ideal no siempre se cumple, pero lo ideal es que haya siempre cooperación y respeto entre ambos por amor a los hijos en común. Pero tristemente lo ideal no siempre se da. Aquí tenemos a una esposa que se lleva muy bien con su ex. Se casa de nuevo. Y hermanos, yo no me estoy metiendo en el tema de divorcio y nuevo matrimonio porque no es el tema. Nosotros creemos que hay razones bíblicas para un divorcio. Hay otras que no lo son, pero ese no es el tema, para que no se asuma. Pero esta mujer se casa con un hombre y ella se lleva de lo más bien con su ex. Pero resulta que el ex es medio complicado. Y entonces empieza a hacer cosas para molestar al nuevo cónyuge. El nuevo cónyuge tiene derecho a decir, amor, mira, yo quiero que tú pongas distancia porque él está manejándose de una forma inadecuada. La respuesta no es, bueno, no, eso era lo que había. No, está bien, mi amor, pon distancia. Porque es tu ex, no tu hijo. Son cosas diferentes. Ya con el ex no hay nada en común, solamente los hijos. Hermanos, nosotros podemos seguir pensando en situaciones particulares y dando principios, pero la verdad es que las situaciones que se pueden presentar son tantas, que no podemos abarcarlas todas. Pero déjenme terminar diciendo esto. No solamente permanecen los roles, sino también las prioridades. Y no solamente empieza a ser una prioridad mi nuevo cónyuge, sino también que siempre es una prioridad Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Mateo 10:37, el mismo Cristo dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. No importa si su familia es tradicional o su familia es mixta. Si usted no ama al Señor Jesucristo por encima de todo, no le va a ir bien. Su nombre no va a ser honrado. Él es el centro. Así que en cada circunstancia, en cada situación incómoda, cuando nos preguntemos qué debemos hacer, no respondamos qué queremos hacer, porque con mucha frecuencia lo que queremos no es exactamente lo que Dios quiere. Aprendamos a vivir bajo su señorío, bajo su autoridad, porque recuerden, Él y no nosotros es el centro. Cristo debe ser el centro de nuestras familias. Y si nosotros estuviéramos siempre más preocupados por hacer su voluntad que la nuestra y por hacer sus deseos más que los nuestros, el manejo de las situaciones a veces sería mucho más fácil y diferente. Familias mixtas tienen sus complicaciones, pero familias mixtas deben y pueden glorificar a Dios de múltiples maneras. Que el Señor nos ayude a la hora de que alguno de nosotros en la providencia de Dios nos toque algo así, o aún a la hora de opinar, para que podamos hacerlo a través de los principios de la palabra de Dios y no de nuestras propias opiniones personales. Que el Señor nos ayude.